Han tenido ya una clase de parasitosis anterior. Esta es una complementaria en cierta forma. Y bueno, otros parásitos adicionales, ¿no? Que no han conversado en la clase previa. Bueno, son 4 parásitos en realidad, o 4 parasitosis, así es que quería decirles que la clase iba a ser corta, pero lamentablemente no se va a poder, porque son 4 parásitos, 4 parasitosis de las que hay que hablar. Entonces, ahorita ya nos acercamos a 80. Y ya. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la epidemiología, fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico y tratamiento de neurocisticercosis, hidatidosis, yardiasis y amebiasis, ¿no? Entonces, la agenda es hablar de cada uno de ellos y, bueno, de los puntos que acabamos de mencionar de cada uno. Solo para ir recordando, mientras sus compañeros siguen ingresando, nos acercamos a 85. Recuerden que hay parásitos que son protozoos, como las amebas y los flagelados, que son los más conocidos, ¿no? La entamoeba y de los flagelados la yardia. Y también hay parásitos que son helmintos, ¿no? Y dentro de estos helmintos, gusanos, están los nematelmintos, que son los gusanos redondos, y los platelmintos, que son las tenias, ¿no? De la que han hablado en la clase anterior, y vamos a hablar un poco en esta clase también, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, porque ya estamos rumbo a los 90. No sé cuántos entraron en la clase anterior. Vamos a hablar sobre cisticercosis. La cisticercosis tiene alta incidencia en América del Sur, ¿no? Y la neurocisticercosis es una causa muy frecuente de epilepsia, ¿no? En países como los nuestros. Ustedes pueden ver que es endémica en las zonas rojas y el Perú, ¿no? Sudamérica, el Perú, que es lo que nos interesa más, es una zona endémica de neurocisticercosis, ¿no? 20 a 50% de los casos de epilepsia se deben a neurocisticercosis en adultos. La etiología, bueno, este es un parásito o la parasitosis más frecuente en el sistema nervioso. Es el estadio intermedio de la tenia solium. Ustedes hablaron de la tenia solium la vez pasada, igual que la saginata. En la parte inferior está la tenia saginata, que no produce estos problemas de cisticercosis o neurocisticercosis, pero la solium sí, porque el hombre puede ser un intermediario en el ciclo de la tenia solium. Va a invadir otros sistemas, especialmente el sistema nervioso. Entonces, ya ustedes hablaron la vez anterior del ciclo, digamos, clásico, pero también cuando estos huevos no son ingeridos por el chanchito, sino son ingeridos por el humano, al ser ingeridos, estos finalmente van a pasar al intestino, van a penetrar la mucosa intestinal y pasar a circulación, y de ahí viajan a diferentes órganos. El más importante que nos interesa, pues, es el sistema nervioso. Entonces, este huevo ingerido libera una oncósfera, como ustedes pueden ver acá, y esta oncósfera es la que atraviesa la pared del intestino y al atravesar disemina por vía hematógena a los diferentes tejidos, sobre todo al sistema nervioso, y ahí es donde vienen pues los problemas. Entonces, recordemos bien y claro que la neurocisticercosis está dada por la ingesta de huevos, no por la ingesta de carne de chancho, ¿no? O carne de cerdo. Acá es un resumen para que recuerden bien eso, porque siempre hay la confusión, ¿no? Tiene sospecha de neurocisticercosis porque come carne de cerdo. Mentira, pues, ¿no? Porque la carne de cerdo no tiene que ver, sino que es una zona donde crían cerdos. Y probablemente los cerdos tienen cisticercosis y excretan, o se contaminan los humanos, tienen tenias y excretan huevos, como ven acá, ¿no? El humano es el que tiene el parásito adulto y va a excretar de estas tenias los proglótides o los huevos, y finalmente, si estos son ingeridos por el mismo humano, es que termina en el sistema nervioso. Entonces, el consumo de carne de cerdo infectada mal cocida, o sea, cisticercosis porcina, está enfermo el cerdo, produce teniasis, o sea, el parásito adulto en el humano. En cambio, la ingesta de comida o agua contaminada con huevos de Taenia solium, es el que va a producir ya la cisticercosis humana o la neurocisticercosis y va al sistema nervioso. También hay autoinfección, como estábamos viendo en el dibujo, que el mismo humano excreta huevos y se contamina, ¿no? Por obviamente malas medidas higiénicas, y esa contaminación fecal oral, esa autoinfección va a llevar
en personas que tienen teniasis, va a llevar a cisticercosis humana. Entonces recuerden bien eso y claro, cómo es que termina con neurocisticercosis el paciente. Habitualmente los quistes de estos neurocisticercos son viables eh, y están vivos, pero no provocan respuesta inmunológica, ¿no? Más bien pueden dar manifestaciones si la invasión del parásito es masiva, como ven en la tomografía, ¿no? Es superior derecha, y cuando obstruyen, ¿no? El sistema ventricular, y con ello produce pues problemas de hipertensión intracraniana y hidrocefalia. Entonces, la ubicación en parénquima produce compresión de estructuras adyacentes, un efecto de masa, y esto es un foco epileptógeno, por eso las manifestaciones son convulsiones. La ubicación en ventrículos y espacio subaracnoideo produce obstrucción, más bien del drenaje helicoesofagorraquídeo, y eso lleva a hidrocefalia más hipertensión endocraniana. Entonces, recuerden, según la ubicación, va a ser pues la manifestación del paciente. Estos quistes pueden estar viables durante años, ¿no? 5 o 10 años en el parénquima cerebral, y luego de ese tiempo degeneran y ahí produce una respuesta inflamatoria con una también respuesta que puede ser manifestaciones clínicas en el paciente y resolución finalmente de calcificación. Entonces, el paciente puede tener muchos años el quiste y generar manifestaciones tardías, ¿no? Puede haberse contaminado de pequeño. ¿Cuáles son las manifestaciones? En neurocisticercosis, la afectación del sistema nervioso es en el 90% de los casos. Entonces, las convulsiones es lo más frecuente, 70% presentan convulsiones. Pronóstico y tratamiento varía según la localización. Y ustedes ven, pues, que la localización del 90% es en sistema nervioso y no en otros órganos, y de esta ubicación en el sistema nervioso, el 70% es parenquimal, ¿no? Y solamente 10% intraventricular, y lo otro es mucho menos frecuente. Por eso, cuando hablamos de neurocisticercosis, ustedes siempre recuerdan, un paciente seguramente que viene, me lo están enviando porque convulsiona, ¿no? Ese es lo más frecuente de lejos. Compromiso parenquimatoso, ¿no? O parenquimal. Entonces, la neurocisticercosis parenquimatosa, que es el 70%, produce convulsiones generalizadas en más del 80% de casos. Muchas veces son parciales, secundariamente generalizadas. O sea, empieza con convulsión parcial en un brazo, en una pierna, y luego se generaliza. Tónico-clónicas generalizadas. También puede haber un déficit neurológico focal y un compromiso cognitivo si hay afectación del lóbulo frontal principalmente, y aquí va a haber pues, ¿no? Problemas de confusión, ¿no? Puede haber dolor de cabeza, pueden haber algunos trastornos del sensorio, ¿no? Entonces, recuerden que lo más frecuente son convulsiones, pero también depende de la ubicación, es la manifestación neurológica que va a tener el paciente. Cuando es intraventricular, que es lo menos, bueno, 5 a 10% nada más, recuerden que estos quistes, que suelen ser únicos, generan hidrocefalia y hipertensión endocraniana, cefalea, vómitos, ¿no? Por eso viene el paciente. Y la ubicación más frecuente es el cuarto ventrículo, es la ubicación más frecuente de lejos, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico de neurocisticercosis? Esto va a partir siempre de la sospecha clínica, ¿no? Niños con manifestaciones neurológicas, especialmente convulsiones parciales secundariamente generalizadas, con antecedentes de residencia en zona endémica. Y generalmente son niños grandes, o sea, esto no comienza pues en lactantes ni en preescolares, sino generalmente son escolares y escolares ya medianos, ¿no? De repente alrededor de los 8 años para arriba. Entonces, un niño con convulsión tardía, parcial, secundariamente generalizada, y que viene de zona endémica donde hay crianza de cerdos, eso nos hace pensar en que este paciente pueda tener un problema de parasitosis, neurocisticercosis. Recuerden que el parasitológico en heces, en el caso de neurocisticercosis, va a ser muy, muy rara vez positivo. O sea, si ustedes dicen, ya, yo creo que este paciente tiene neurocisticercosis y le voy a hacer un parasitológico, solo el 25% de casos va a salir positivo, va a encontrar huevos de tenia. ¿Entienden? No es entonces un examen que nos vaya a descartar si es neurocisticercosis o no. Hay que buscarlo, hay que hacer la evaluación si tiene tenia también, porque puede ser una autoinfestación, pero recuerden que solamente 25% de casos salen con parasitológico positivo, viniendo con neurocisticercosis. Más bien la tomografía es la que nos va a ayudar. Problema neurológico,
focal, problema neurológico, convulsión tardía, hay que buscar parasitosis, más si viene de zona endémica, y una tomografía nos ayudará a ver los quistes parenquimales solitarios, porque en niños suelen ser únicos, que captan o no el contraste, un proceso inflamatorio o no alrededor de la zona del quiste, y también calcificaciones, ¿no? Recuerden que el diagnóstico diferencial en niños es tuberculoma, porque suelen ser quistes únicos, a diferencia del adulto que suelen ser quistes múltiples. Los tuberculomas suelen ser únicos también. Por eso en niños, diagnóstico diferencial tuberculoma. Una resonancia magnética es un examen mucho mejor para poder, pues, evaluar a nivel parenquimal las lesiones. Es el examen de elección. Miren la imagen, qué bonita. E inclusive la observación de escoles en el interior del quiste es patognomónico, pues obviamente es cisticercosis, como se ve en la imagen acá, y nos van a mostrar la viabilidad y la inflamación circundante de este paciente. Es un estudio muy útil también cuando estamos pensando en ubicación intraventricular o meningia o no de médula espinal. Entonces, una resonancia magnética es mucho más valioso, pero claro, obviamente es un examen que se pide después porque la tomografía es lo que es más económico y tenemos más a la mano. Si queremos definir ya y sumar puntos a favor de neurocisticercosis, clínica, epidemiología, tomografía, una serología, un Western blot nos ayudará con una alta sensibilidad y especificidad, especialmente cuando los quistes son múltiples como en adultos. En niños, algunas veces dan resultados falsos negativos, por si acaso. En niños, como son únicos, los quistes algunas veces pueden dar resultados falsos negativos. Entonces recuerden eso, ¿no? Hay que sumar puntos. La imagen es lo más característico que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico. Si hay convulsiones, entonces el tratamiento, dar antiepilépticos para controlar las convulsiones, y si, como en este caso, ¿no? Que el paciente convulsiona por un compromiso parenquimal, y si hay más bien un compromiso intraventricular, hay que ir pensando si hay signos de hipertensión endocardinal descompensada, en llamar al neurocirujano para descomprimir una derivación ventricular. Las lesiones activas suelen tener resolución espontánea, ¿no? O sea, los quistes viables, con o sin antiparasitario, y por eso se calcifican luego de muchos años. En niños, la presentación es generalmente un quiste parenquimatoso solitario, como ven ustedes en esta tomografía. En cambio, en adultos suelen ser lesiones múltiples, que es lo que hace que la serología sea mucho más sensible, ¿no? Mucho más frecuente positiva, a diferencia de los niños. Y finalmente el tratamiento es antiparasitarios en niños. En caso de quistes múltiples, hay que dar tratamiento de todas maneras antiparasitario. Si hay, hay empeoramiento de síntomas posterior al uso del antiparasitario, ya que cuando mueren los parásitos, como estuvimos comentando, cuando están viables, generalmente no producen mayor problema, pero cuando ya mueren, generan un proceso inflamatorio circundante, y con eso puede haber recaída o exacerbación del cuadro por el que viene el paciente, por ese proceso inflamatorio circundante ante la muerte del parásito, futura calcificación. Entonces, en estos casos, si uno quiere tratar, es mejor tratar al paciente, pero previamente hay que darle un corticoide, ¿no? 1 o 2 días antes de darle el antiparasitario, se da un corticoide durante 10 días para poder disminuir esa reacción inflamatoria, y de esa manera el paciente no no recaiga o no empeore con el tratamiento antiparasitario. Entonces, ese es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre que van a dar tratamiento a un quiste que sea viable, hay que dar un corticoide previo, 1 o 2 días antes y durante 10 días mientras recibe el tratamiento completo para el parásito el paciente. ¿Y el tratamiento de elección cuál es? Albendazol. ¿Cuánto tiempo? 28 días, o sea, es un tratamiento casi de un mes, ¿no es cierto? Pues recuerden eso, 10 días a la par, albendazol con como un corticoide, que puede ser dexametasona o prednisona, y después de eso ya completará el resto de días con albendazol. Alternativas, praziquantel, niclosamida, pero recuerden, el de elección es albendazol. Si el paciente es portador de teniasis, pueden darle niclosamida al paciente. O sea, es un paciente con neurocisticercosis, podrían darle también niclosamida como antiparasitario, que no se absorbe, actúa a nivel intraluminal y por ello no provoca respuesta inflamatoria a nivel del parénquima cerebral. Pero recuerden, lo más fácil de conseguir también es el albendazol, y es el tratamiento que pueden dar al paciente, como lo han conversado seguramente en la clase anterior también, con teniasis.
Prevención, la familia del enfermo debe evaluarse en busca de signos de enfermedad de teniasis, ¿no? El paciente que viene con diagnóstico de neurocisticercosis tiene que buscar de dónde salió y de repente los familiares tienen tenias, excretan huevos y así se contaminó el paciente en su casa, de repente inclusive, ¿no? Para prevenir la ingesta de huevos, higiene personal de los manipuladores de alimentos, evitar frutas y vegetales frescos en áreas endémicas de T. de Asolium. Entonces, cuando hagan su serum, tengan cuidado si hay criaderos de chanchos en la zona donde ustedes están, tengan mucho cuidado de lavar bien las frutas y vegetales, no comerlos así nomás, porque pueden terminar con su parasitosis, ¿ah? Las carnes de cerdo deben estar bien cocidas para cortar el ciclo, no para evitar neurocisticercosis, sino para cortar el ciclo y disminuir la teniasis en la zona y de esa manera disminuir la incidencia de neurocisticercosis, porque ya no hay pues pacientes parasitados que excreten pues los huevos y puedan contaminar al resto de la población. Ese es en cuanto a neurocisticercosis, estamos tratando de darle lo más sencillo, lo más básico que hay que recordar. En hidatidosis o equinococosis, que es algo también frecuente en nuestro país, esto es generado por el Echinococcus granulosus y el multiloculares. El granulosus es el más frecuente, el que hay que tener en mente a conversar ahora, y es prevalente en zonas ganaderas, ¿no? En América del Sur, en la zona de los Andes, Argentina y Uruguay. En nuestro país especialmente zonas ganaderas de ovejas, en zonas de altura, ¿no? Entonces recuerden eso. Este gusanito adulto habita entonces en el intestino de los zorros, de los perros, de los lobos. Estos van a eliminar huevos, ¿no? Y al eliminar estos huevos, contaminan pues la tierra, el pasto, el agua y también el pelaje, ¿no? De los mismos animalitos. Los animales domésticos van a, como ovejas, cabras y ganado, ingieren los huevos al pastar y este huevo termina pues, estas son cóferas, liberándose en el intestino y penetran la mucosa, migrando, bueno, pasando torrente sanguíneo y migrando hacia los tejidos, hígado, pulmón especialmente, y finalmente pues los perros ingieren estas vísceras, ¿no? Eso es el ciclo que han conversado en otros parásitos también. Entonces, estos huevos ingeridos por los animales como las ovejas, finalmente generan la equinococosis en el animal y esas vísceras que están contaminadas ingieren los perros y hace un círculo vicioso. Pero eso es en animales, ¿no? Lo que nos interesa es en humanos qué sucede. Y la misma historia. En humanos, aquí no es por comer las vísceras de la oveja, sino es por comer los huevos, ¿no? Entonces terminamos siendo un huésped intermediario. Ingiere comida contaminada con huevos o contacto directo con los animales. Por eso hablábamos de que se contamina el pelaje también de estos animalitos, de los perritos, por ejemplo, que ayudan a pastar el ganado, y el niño está en contacto con ellos, la comida está con huevitos también, y finalmente ingresa por la boca. Estas formas intermedias eclosionan, penetran el intestino, pasan al sistema linfático y vascular, y van a ir principalmente a hígado y a pulmones, ¿no? En el ser humano. Entonces se adquiere en la infancia, se dice, como ven acá, pues no, el perrito ahí jugando después de llevar a las ovejas al cerro ya a pastar, termina después jugando con los niños de la casa y ahí es donde se contaminan los niños, por eso se contaminan también de pequeños, ¿no? Y tarda años el quiste en crecer hasta causar los síntomas. Recuerden, y esto es muy importante, en niños la localización más frecuente es pulmón. En cambio, en adultos la localización más frecuente es hígado. Entonces, cuando ustedes estén en pediatría y les mandan a hacer una historia y le digan, están en pediatría, le digan, va a ingresar una hidatidosis, lo más frecuente que es una hidatidosis pulmonar, lo más probable, como ven acá en la imagen, en este niño. Y cuando estén rotando por medicina, cuando digan va a entrar una hidatidosis, lo más probable es que es a nivel del hígado, es una hidatidosis hepática, ¿ya? Recuerden, esa es la ubicación de cada uno. Entonces, una vez que este quiste llega a la víscera, este quiste es rodeado con una cápsula fibrosa adventicia y dentro de ella el parásito produce una gruesa capa laminar que sostiene a otra que es la germinal, como ven en la imagen, de donde se originan miles de parásitos que son los proteocólices, ¿no? Y permanecen adheridos a la pared o flotan libres ahí. Entonces, este quiste primario produce pequeñas vesículas hijas contenidas dentro de la cápsula
Y el líquido, recuerden, de este quiste que se ha formado y ahí va multiplicando, como ven en la imagen superior, es cristalino y es acuoso. Pero cuando se sobreinfecta o cuando se da ya tratamiento, se torna espeso y amarillento, ¿no? Esta es la imagen de quistes que han extirpado en estos pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hidatidosis hepática puede ser asintomático o ya cuando el quiste va creciendo, los síntomas son distensión abdominal, hepatomegalia, dolor abdominal, masa palpable y pueden haber vómitos, inclusive ictericia cuando ya hay compresión de vías biliares. Es básicamente la presencia de complicaciones asociadas a compresión de estructuras adyacentes, como ustedes están leyendo aquí. Entonces, el paciente con hidatidosis hepática a veces es un hallazgo. Por ejemplo, en pediatría, algunas veces viene una hidatidosis pulmonar y se le hace una ecografía para chequear que no haya en hígado, porque el paciente no tiene más que síntomas de tos, por ejemplo, y hay un hallazgo de hidatidosis también a nivel hepático, sin que el paciente tenga síntomas, ni tampoco necesariamente hepatomegalia, depende del tamaño del quiste hidatídico, ¿no? Entonces, recuerden, los síntomas pueden ser evidentes o pueden no tenerlos, y hay que buscarlos, ¿no? El tema también es cuando hay ruptura del quiste, ¿no? Cuando hay ruptura del quiste, es el escape de este líquido en forma espontánea, se rompe, traumática, se golpea el paciente, o dentro de la cirugía puede causar anafilaxia. Y algunas veces el paciente se muere por shock anafiláctico, ¿no? Ante la expulsión, la salida de este líquido. La siembra del abdomen, cuando se rompe en una cirugía, por ejemplo, puede formar múltiples protoescólisis y se siembra todo el abdomen y puede cada protoescólisis generar un nuevo quiste. Entonces, algunas veces hay una siembra en un paciente que se le opera de un quiste hepático y se rompe en el peritoneo y después de unos años el paciente puede desarrollar quistes en esa zona, ¿no? Múltiples quistes en esa zona. Por eso hay que tener mucho cuidado al operar, ¿no? La hidatidosis pulmonar básicamente lo que va a producir síntomas pues respiratorios, dolor torácico, tos o hemoptisis y la popular vómica también, ¿no? Esa expulsión que dice la mamá, tosió en forma exigente y como que vomitó, como expulsó un líquido transparente, un líquido blanco con unas telitas. Eso es lo que se llama la vómica. Y eso es básicamente el líquido del quiste más, ¿no?, membranas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El parásito no puede recuperarse sino más de cualquier tejido y por eso es que en realidad solamente si hay vómica, y a veces la mamá trae, ¿no? Trae la vómica en un recipiente, ahí podemos encontrar los protescólices, en el esputo, en la vómica. Pero de otra manera no. Con estudios de esputo, cuando el paciente tose y solo esputo, ahí no vamos a encontrar nada, ¿no? Entonces, recuerden que hay que hacer la búsqueda, y la búsqueda puede ser por ecografía, y en una ecografía se pueden ver las membranas internas, el material hidatídico ecogénico que se desplaza dentro, y eso se llama la arena hidatídica, ¿no? Es un signo muy característico, se ve como ¿cómo se llama? El líquido, y en la base, en la parte inferior, como un sedimento que se llama arena hidatídica. Entonces, una ecografía nos puede ayudar cuando es un quiste hepático, ¿no?, a mirar estos detalles. En una placa de tórax se buscan, pues, obviamente los quistes hidatídicos pulmonares y es bastante claro y visible. Algunas veces, bueno, muchas veces se necesita una tomografía para definir bien la ubicación y el abordaje quirúrgico, ¿no? Entonces, una tomografía nos puede ayudar. Ustedes ponen una radiografía de tórax acá, donde se ve claramente el quiste, una radiografía homogénea de bordes bien definidos en forma ovoidea, que se puede ver también en una tomografía. Miren cómo se ubica en la tomografía, en dónde está exactamente ubicado el quiste, ¿no? Y además en una tomografía de abdomen, miren la siembra, ¿no? Esto es lo que les decía, una siembra, múltiples quistes hidatídicos a nivel del abdomen. Esto no es hepático, esto está en todo el abdomen, se ha sembrado el paciente, ¿no?, de quistes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? También con serología, pueden hacer igual un Western blot, pero entonces, ya nos quedamos en el tratamiento de la hidatidosis. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, bueno.
Entonces ya estamos en, bueno, tratamiento de hidatidosis. Aquí lo que estuvimos explicándoles es que en estos pacientes, ¿no? Que en estos pacientes lo que se puede hacer es un aspirado, ¿no? En quistes no complicados y accesibles se puede hacer aspiración percutánea. Se aspira, se punza, se aspira, se instila, guiado por ecografía, el suero salino hipertónico, que es una sustancia escolicida, y de esta manera logramos matar los, ¿no? los protoespólices, y luego se aspira el contenido, ¿no? Este es un método de aspiración, es un método que va a la par del albendazol una semana antes y durante un mes después del procedimiento. Y, sí. ¿No se puede ver? Ay, ¿qué pasó ahora? A ver, otra vez. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Ya. Entonces es un procedimiento en el cual se hace una punción, se instila suero salino hipertónico para matar los parásitos que están ahí en el quiste y luego se reaspira el contenido, ¿no? Esto va de la mano con el vendasol también como tratamiento preventivo, profiláctico, y comparado con la cirugía, este método de aspiración con el vendasol logra eliminación del quiste con menos complicaciones y menor hospitalización. Entonces es la ventaja de utilizar este método de aspiración. Pero es cuando es accesible. Cuando no es accesible hay que hacer cirugía, ¿no? Y en la cirugía se sacan básicamente la pared interna del quiste, se separa de la capa fibrosa y se extrae estas nada más. Por eso vieron en una imagen que habían como estos quistes, como unos globos que estaban en unos recipientes, ¿no? Se había extirpado solamente el quiste. Luego se esteriliza la cavidad con suero salino hipertónico para matar todos los protoescolios que puedan haber quedado por ahí, si es que quedó alguno. Y hay que tener bastante cuidado de que no se rompa, ¿no? Ese quiste para que no genere anafilaxia y no haya siembra en el resto del peritoneo. La prevención, lavado de manos, evitar el contacto con perros, áreas endémicas, hervir el agua, eliminación apropiada de los animales muertos, ¿no? Estas ovejitas que quedan por ahí y los perros que se comen sus vísceras, y control de la población de perros sin dueño, desparasitación de los mismos, especialmente los que trabajan en pastar, ¿no? El ganado. Ahora vamos a hablar de protozoos, ¿no? Dentro de los protozoos tenemos las amebas y la yardia. Vamos a hablar un poco de yardia, parásito frecuente que hay en nuestro medio. Recuerden que por la ingesta de los quistes de yardia es que estos logran ingresar al, ¿no? al sistema digestivo del humano, van y colonizan la luz del duodeno y del yeyuno proximal, se unen al borde en cepillo y al unirse al borde en cepillo que generan problemas de absorción. Se van multiplicando en esa zona. Ustedes pueden ver acá una imagen electrónica donde ven toda una alfombra de yardia, de tapiz de yardia, que genera pues este bloqueo en la absorción. Y también pueden ver la imagen histológica, ¿no? Donde se ve la yardia sobre la mucosa intestinal. Estos trofocitos viajan por el intestino, van formando quistes y luego se excretan por, con las heces, pero el detalle aquí es que una vez excretados pueden quedar viables en el agua hasta por 2 meses. No se afectan por la cloración. Entonces ahí viene el punto de que esto en piscinas puede estar viable durante 2 meses inclusive. Recuerden bien eso, el cloro no lo mata. Es una parasitosis muy frecuente, brotes asociados al agua, como hemos mencionado, y la prevalencia más alta durante la infancia y comienza a descender ya en la adolescencia. ¿Y cómo se contamina uno? Mayor reservorio es el agua, pero también existe transmisión por alimentos, ¿no? Picos estacionales por uso masivo de piscinas, baja dosis infectiva y el largo periodo de viabilidad que hemos mencionado, hasta 2 meses, resistente a cloración. Entonces, tengan cuidado cuando hagan su serum y tengan que ir a visitar pacientes, ¿no? Luego de caminar un buen trecho, agua de riachuelos, de pozos, hay que tener cuidado que pueden estar contaminadas y hay que hervir el agua para descontaminarlo, ¿no? Transmisión persona a persona o fecal oral también es algo que se puede dar cuando hay malas condiciones higiénicas. Y recuerden que la leche materna tiene factores protectores, por eso es poco frecuente la yardiasis en lactantes menores, ¿no? En menores de 6 meses, porque están con lactancia materna exclusiva. Las manifestaciones son después de un periodo de incubación de 1 o 2 semanas, de estar ¿no? haber estado en contacto con el parásito, comienza a hacer síntomas el paciente y los síntomas son de diarrea.
Diarrea que puede ser aguda, que es la presentación más frecuente, o diarrea que puede ser persistente. Una diarrea persistente, una diarrea persistente, y Doctor, que fue el compartir, ¿no? sí, después luego la pantalla. Doctor, Sí, no sé qué le pasa a esto, porque se sale tanto. doctor, si está tu problema en su conexión, le puede pasar a alguien para que lo transmita. Si es que usted quiere, solo informo con datos. Y ya, a ver, vamos a intentar una más, ¿ya? Porque ya no falta mucho. Entonces, a ver, ya. Ahí se ve, ¿no? Ok, entonces los síntomas que tiene son diarrea, que puede ser aguda, de la más frecuente, y diarrea persistente o intermitente. Estos son pacientes que la mamá les comenta que tiene diarrea, algunas veces sí, algunas veces no, y muchas veces hay un patrón en relación a alimentos, especialmente alimentos grasos, ¿no? Entonces la mamá dice que cuando toma desayuno con leche y un pan con mantequilla le dan síntomas, le dan molestias, y cuando toma avena con pan solo no tiene molestias. Cuando come papa sancochada con arroz, todo tranquilo, y cuando come bistec con papa frita, ahí tiene molestias. Entonces ahí es donde viene el tema, ¿no? La grasa, que es lo que da la sintomatología. Recuerden que da síntomas básicamente de diarrea, dolor, disensión, flatulencia, pérdida de peso y hiporexia. Y esto es por problemas de absorción, porque la diarrea produce esteatorrea. Y recuerdan cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, esta mala absorción lleva a que finalmente se fermente estas grasas en colon y genere pues gases, distensión y dolor, que genere carga osmótica, diarrea, ¿no? Osmótica acuosa, y también la flatulencia por formación de gases y pérdida de peso porque no absorbe grasas, ¿no? Entonces, es un paciente que va a tener una clínica muy sugestiva de diarrea osmótica y relacionada con ingesta de grasas especialmente. Deposiciones esteatorreicas, grasientas, malolientes o que flotan en el agua, ¿no? Es lo que van a ver. Y el bebé no, o el niño no sube de peso porque no absorbe bien grasas. Eso es importante. Es importante ver entonces si el tema es ese, presencia de grasas en heces. Hay un tapiz de Giardia que genera una alfombra ahí de Giardia que no permite una absorción adecuada en los pacientes y eso lleva a la presentación clínica en realidad, ¿no? Estos son los síntomas que ya hemos mencionado. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con muestra de heces, un parasitológico sellado por 3, siempre por 3, para tener una sensibilidad mayor de alrededor del 90%. Heces frescas es lo ideal para buscar los trofozoitos. Y otra cosa que nos puede ayudar es un coprológico. ¿Para buscar qué? La esteatorrea. ¿A través de qué? De exámenes de grasas, ¿no? En el parámetro grasas o Sudán, como vemos acá abajo, ¿no? Dice grasas en heces, dice Sudán positivo, habla de esteatorrea, que puede ser giardiasis, pero también tienen ustedes la opción de hacer pruebas inmunológicas, un examen que se llama ELISA o inmunocromatografía, como ven acá abajito, para buscar antígeno de Giardia. Entonces la prueba es examen para búsqueda de antígeno de Giardia en heces, prueba inmunológica de alta sensibilidad y especificidad, pero un poco más costoso obviamente que las otras, nos puede ayudar a definir con alta sensibilidad y especificidad si tiene o no giardiasis. Es una muestra de heces, por si acaso, ¿eh? No es serología, no es suero, no es sangre, muestra de heces. Cuando ustedes tienen alta sospecha y exámenes negativos en heces, ustedes pueden hacer un aspirado duodenal, porque sabemos, y estamos comentando, que la giardia, ¿dónde se ubica? En duodeno y en yeyuno proximal. Entonces, ustedes pueden hacer un aspirado duodenal y en pacientes con alta sospecha, buscarlo de esa forma, pueden hacer una endoscopía con biopsia, acá está el tejido, y recuerden que ahí pueden tener mucho mayor sensibilidad para encontrar la giardia. Recuerden también que la giardia no es invasivo y no produce eosinofilia, a diferencia de los parásitos invasivos que producen síndrome de Loeffler, por ejemplo, que sí pueden producir eosinofilia. Y el tratamiento de elección en realidad es el metronidazol, muy eficaz, económico, pero con efectos secundarios frecuentes, náuseas, vómitos, sensación amarga en boca, que genera que muchas veces los niños no terminen el tratamiento, que es de 5 a 7 días. 5 a 7 días. La alternativa en este caso es nitazoxanida, como ven en el segundo lugar, que solamente se usa 2 veces al día, mañana y noche, no 3 veces al día como metronidazol, y durante 3 días.
no 5 a 7 con el metronidazol, y los efectos secundarios son mucho menos frecuentes. Entonces el tratamiento de elección es metronidazol, pero una muy buena alternativa es nitazoxanida. La prevención, lavado de manos, no comer alimentos crudos. Recuerden, cuando viajen a Sucerún, no estén lavando con agua de pozo ni de río sus frutas, porque puede estar contaminado. Y hay que usar purificadores o hervir el agua, que es lo mejor, en realidad, para evitar la yardiasis, ¿ya? Cuídense de Sucerún, entonces. Entamoeba histolítica, parásito que no es muy conocido en Lima, pero sí hay en nuestro país. Ustedes pueden ver ahí en rojo, en los puntitos rojos, donde hay, ¿no? Y básicamente donde hay, en zona de selva. Se ve en toda la zona amazónica, hay amebiasis, pero también hay amebiasis en ceja de selva, ¿no? Departamentos que tienen ceja de selva, como Junín, como Cusco, como Puno, y en Arequipa también hay amebiasis, por si acaso. Entonces recuerden, si hacen su serón en alguna de esas zonas y viene un niño con disentería, amebiasis es una buena alternativa, por si acaso, ¿no? Estos quistes también son resistentes a la purificación con cloro, igual que la giardia, pero cuando se hierve el agua sí mejora, ¿no? La infección se produce al ingerir los quistes, estos son resistentes a ácidos gástricos y enzimas digestivas y permanece en el intestino delgado, va multiplicándose ahí y luego ya pasa al intestino grueso y coloniza la luz del intestino grueso y va invadiendo la mucosa, recuerden, ¿no? Esa es la forma en que esta ameba va actuando. Entonces, esos trofozoitos que ya llegan al colon van a, mediante algunas proteínas específicas, adherirse a la mucosa del colon. No necesitan aprender los nombres, solamente lo que va haciendo. Y estas enzimas que adhieren no son las únicas. También liberan unas enzimas que permiten la penetración del moco y la capa epitelial. Y de esa manera van penetrando. Pero no solamente genera eso, sino también secretan proteínas formadoras de poros y enzimas citolíticas que destruyen las células de la mucosa y eso permite la penetración. Y finalmente, una vez que penetran la mucosa, la invaden y multiplican diseminándose en forma lateral, lo que va a producir una úlcera con esa forma típica de matraz, ¿no? Entonces recuerden, así es como actúa la amebiasis y cómo va profundizando y finalmente cómo va diseminando en forma lateral. Estos pacientes son pacientes que pueden ser asintomáticos, un buen número, la mayoría en realidad, pero otros pueden hacer colitis amebiana, disentería, y absceso hepático, que es raro, felizmente, un ameboma. Hay pacientes que son pacientes más susceptibles a enfermedades severas o invasivas, como son los niños pequeños lactantes, inmunosuprimidos y desnutridos. Son los más expuestos a presentaciones más severas, no se olviden. La colitis amebiana es de inicio gradual, pero el niño luce, bueno, aparte de tener disentería, tiene deposiciones con moco y sangre, pujo, tenesmo, dolor. Es un paciente que luce con mucha molestia, ¿no? Pero no hace mucha fiebre. Hay pacientes que, hay 30% de pacientes nomás que hacen fiebre, no todos hacen fiebre como uno esperaría. La mayor incidencia es en 1 a 5 años, niños preescolares y lactantes mayores, y las formas graves en lactantes y niños pequeños pueden ser rápidamente progresivas, pueden inclusive diseminar a otras áreas y otros sistemas con elevada mortalidad. Acá ustedes pueden ver una imagen de una disentería, un niño con mucho cólico que luce mal, una endoscopía con colitis y finalmente una histología donde se ve la lesión en matraz. Más bien el paciente con absceso mediano hepático, este sí tiene fiebre, ¿no? Y tiene fiebre persistente y alta, porque es un absceso, es una colección. Entonces, estos pacientes son pacientes que, ¿cuál es el tip? Estos son pacientes que van a llegar en zonas endémicas, cuando hagan su serum, si les toca estar en la selva, y venga un niño con fiebre persistente de foco no definido y tiene dolor abdominal, especialmente un dolor en el abdomen superior, con distensión, y ustedes palpen el hígado y encuentren que está crecido, háganle una eco, porque ahí es donde es el diagnóstico, ¿no? Es un paciente con alta probabilidad de que tenga un absceso hepático. Se produce en menos de 1% de los infectados y no necesariamente ha tenido colitis previa, no necesariamente ha tenido diarrea previa, por si acaso. Cuando ustedes ya tienen un paciente en zona endémica y tiene colitis, los exámenes de laboratorio de rutina, hemograma, PCR, salen negativos muchas veces, por si acaso.
Y más bien en los abscesos hepáticos amebianos sí salen positivos porque es un absceso, ¿no? Sale hemograma alterado, PCR alterado y pueden alterarse la prueba de función hepática inclusive. Ustedes pueden demostrar con serología, con examen de sangre, pueden demostrar la presencia de anticuerpos, ¿no? Antiamebianos para entamoeba histolítica y tiene una alta sensibilidad y obviamente especificidad, ¿no? Especialmente desde las primeras semanas y especialmente cuando es una enfermedad severa, invasiva, ¿no? Cuando hay colitis amebiana, lo que ustedes deben buscar hacer, si es un paciente con disentería, es un parasitológico seriado, donde van a poder encontrar con una sensibilidad de 90% los parásitos. En algunos casos se necesitan hacer endoscopías, no es la rutina, y en algunos casos pueden hacer, igual que en Giardia, un antígeno, es búsqueda de antígenos de ameba en heces, con una alta sensibilidad y especificidad. Es otra alternativa, obviamente no invasiva, a diferencia de la endoscopia y biopsia. Cuando hay absceso hepático amebiano, imágenes es lo que le va a ayudar. El parasitológico solamente es positivo en 50%. Entonces, yo tengo un paciente con un probable absceso que parece amebiano. Le hago parasitológico para ver si es amebiano o no. Sale parasitológico negativo, eso no descarta que sea amebiano, ¿no? Por si acaso, porque solo el 50% hace colitis amebiana al mismo tiempo. Entonces, recuerden, eso no es descarte. La ecografía, la tomografía y resonancia nos van a ayudar a localizar, a localizar el absceso, y el hallazgo más frecuente es un absceso único en lóbulo hepático derecho. Absceso único en lóbulo hepático derecho. El tratamiento en leves a moderados, en colitis leves a moderadas, es metronidazol. Vía oral 7 a 10 días. Pero ya hablamos de los efectos secundarios que tiene. Pero 7 a 10 días es el tratamiento. Tinidazol es una alternativa en niños más grandes, pero es más cara en realidad, ¿no? Y cuando es enfermedad severa o invasora, extraintestinal, el metronidazol endovenoso, por ejemplo, en un ameboma, en un absceso amebiano, metronidazol endovenoso por 10 días es la opción. Y en algunos casos el absceso es muy grande, está en el lóbulo izquierdo, o hay ruptura inminente, se ve demasiado grande y ustedes dicen seguramente el paciente está distendido, se puede romper, o una mala evolución con el tratamiento endovenoso, mejor es drenarlo, hay que hacer una aspiración guiada y de esa manera disminuir los riesgos y curar al paciente, ¿no? Bueno, muchachos, no sé si hay alguna duda o pregunta. Ya nos pasamos del tiempo por problemas técnicos. Yo les voy a pasar de todas maneras la clase para que ustedes la tengan, ¿ya? Gracias. Recuerden que los casos clínicos están en función de la clínica, el diagnóstico y un poco sobre tratamiento, generalidades sobre tratamiento, ¿no? Más es clínica y diagnóstico, cómo llegar al diagnóstico de estos cuadros, lo que al menos preguntamos nosotros en los casos clínicos. Bueno, les deseo mucha suerte, cuídense mucho y les mando más tardecito, por favor, la presentación, ¿ya?